Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche. En la noche de hoy nos acompaña pues el periodista, ingeniero, don Fernando Buitrago, analista, con quien vamos a hablar de diferentes tópicos, pero hay un tema que yo mismo pues prácticamente no tengo la información, desconozco. Y yo sé que muchos ciudadanos que ven este programa también desconocen cuál es la realidad que vive la hermana República de Cuba con este bloqueo que ha subsistido estos últimos 60 años, pero que ahora se ha incrementado por un asunto de que hay más tanda de apagones, es la información que nos llega. Pero de primera mano vamos a escuchar al señor Fernando Buitrago sobre qué está pasando en Cuba. Fernando, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, colegas. Estamos aquí. Así es el líder. Yo soy cubano 100% prototipo. O sea, soy de Marianao, de los barrios. Aquí hasta se me ha quitado el acento, pero nada. Y tengo información última de la situación de Cuba. No, de primera mano. De primera mano. Sí. Pero yo no sé si lo correcto sería, Fernando, hacer un ejercicio con un poco de recuento. Sí. Porque hay generaciones. Cuba decidió construir su destino 1 de enero de 1959, derrocando a Batista e instaurándose el gobierno revolucionario, que posteriormente decidió asumirse como socialista. Porque eso no fue de la primera etapa, no. Eso fue en el transcurso de desarrollo. A partir de ahí, Cuba ha sido el foco de atención del imperio más poderoso de la época moderna, así mismo, de los Estados Unidos, que ha mantenido un pulso no solo en el ámbito ideológico, sino también en el ámbito militar. Recordemos Bayaco Chino. Entonces, hay toda una historia que hay que sintetizar para que las personas que ven el programa, que a lo mejor no han sido copartícipes de ese proceso, puedan entender lo que ha ocurrido y cómo Cuba lo llevan al punto en que está hoy. ¿Sí te parece? Sí, claro. Para entender a Cuba hay que entenderlo. Cuba, los que estamos de acuerdo con la Revolución Cubana, que la mayoría de la población somos martianos. Martí fue nuestro guía en la independencia, como aquí mismo es Duarte, Sánchez, Mella. Martí nos guió a independencia o muerte, o sea, independencia, autodeterminación, todo ese pensamiento lo tuvo Martí desde adolescente, cuando escribió su primera obra de teatro siendo adolescente, Abdala, que dice el amor madre a la patria, ¿no? Que Abdala es precisamente un imperio tratando de conquistar un país imaginario. Entonces, si no se lee a Martí, no se entiende al cubano. La guerra, todo el periodo de independencia, después se traslada a la ocupación norteamericana y nunca Cuba dejó de estar en conflicto con Estados Unidos, nunca. Hasta que llega el 59. Cuando llega el 59 y llega los barbudos, que le llamaban así, y triunfa la revolución, se trató de tener buenas relaciones con los Estados Unidos, pero las principales tierras y las principales industrias de Cuba estaban en manos de los norteamericanos. Había que hacer algo desde la concepción de la revolución, y la revolución arremete con la ley de reforma agraria y con otros cambios. Esos cambios producen inmediatamente la adversión de los Estados Unidos a esos cambios, por aquello de que en esa isla mandamos nosotros y nadie más puede mandar, y empiezan los conflictos hasta que entonces llega el tema de las primeras sanciones que terminan desembocando, las primeras sanciones que hacen entonces que Cuba se acerque a lo que en aquel momento se llamaba el bloque socialista, el bloque soviético, Unión Soviética y todos los países de Europa del Este. Y en ese cursar después se incrementa más el bloqueo con la ley Torricelli y la ley Helms-Burton, que convierten en extraterritorial, o sea, en sancionar
a los países que comercian con Cuba. Cualquier empresa que comercia con Cuba puede ser sancionada. Cuba no está conectada al sistema SWIFT de transferencia monetaria internacional. Cuba está declarada hoy como que impulsa el terrorismo y todas las sanciones. Y ahora Donald Trump acaba de, bueno, hay que ver cómo queda después que la Corte Suprema le dobló el brazo a Donald Trump, a sancionar a todos los países que le vendan petróleo a Cuba. Esa es la situación que hay en un momento de mundo multipolar que empieza a surgir. Vamos a ver qué pasa. Pero esa es la síntesis. O sea, han sido 64 años de los 67 que lleva la revolución, 64 años de cerco. Y ahora es el momento crucial otra vez. Un momento muy duro para Cuba. Este momento, ¿cómo está el gobierno y el pueblo cubano atendiendo a esta urgencia extrema? Que yo no soy imparcial en esto. Yo creo que ese es un acto criminal, un crimen de lesa humanidad que vulnera los derechos fundamentales de la persona, el asfixiamiento, el ahogamiento de una nación solo por un tema de diferencias ideológicas en principio. Y de poder. Sobre todo. O sea, Estados Unidos, y siempre yo digo, hay que entender la mentalidad del hegemón. En aquella doctrina Monroe, América para los americanos, y que llamándonos a todos nosotros el patio trasero. Entonces es muy difícil que se entienda si no entiendes la mente del hegemón. Y como mismo no puedes entender, como estaba diciendo yo, la mente de convencimiento de autodeterminación. Cuba es muy resiliente y ahora la principal diferencia, ya esto pasó en el 1993, con la caída de la Unión Soviética, con la Unión Soviética y los otros países había un intercambio económico igualitario, donde todos los países nos ayudábamos. Me voy a poner como la parte cubana. Cuba daba el tabaco, el azúcar, el níquel a todo ese campo, y ellos correspondían entonces con petróleo y otros bienes y servicios. Era un comercio justo. Cuando eso se cae, Cuba se queda sin el 85% es como si tu empresa de pronto, todos tus clientes y tus proveedores te dejan de comprar. Tú tendrías otra vez que empezar como si fuera nuevo. Ahí empieza el llamado periodo especial. El famoso periodo especial que Fidel lo anticipa. Fidel había anticipado que el comunismo como iba no funcionaba. Tenía serios problemas de qué es lo que China, Vietnam y hasta Cuba han comprendido en el tiempo. O sea, aquel modelo de estatización, porque no era socialismo como tal. El socialismo se sobreentiende que son los medios de producción en las manos sociales, pero fue estatización. A partir de ahí, en Cuba, te contaba fuera de cámara, en el 93, cuando Cuba se queda sin todo, sin petróleo, como mismo está ahora, se compraron 1 millón de bicicletas. O sea, China proveyó a Cuba de 1 millón de bicicletas y todos empezamos a montar bicicletas. Asimismo, la falta de alimentación, porque la gente dice, ¿cómo puede ser? Y dije, bueno, para tú tener agricultura necesitas combustible. Claro, necesitas todo. Necesitas las semillas, necesitas los fertilizantes, para el riego también. Para todo tú necesitas combustible e insumos. Si tú no tienes eso, no tienes agricultura. Si no tienes agricultura, no tienes ganadería. Si no tienes ganadería ni agricultura, entonces tienes un problema interno. En aquel momento fueron bicicletas. Yo recuerdo haber recorrido una provincia entera buscando, y regresé a la casa con media lata de batata, para que tengas una idea. Después de pedalear kilómetros y kilómetros, casi llegué a la costa sur de La Habana. Pedaleando, llegué a ver el mar en bicicleta, ida y vuelta en bicicleta, y regresé nada más que con media lata de batata. O sea, no había nada. Los campesinos dejaron de producir. ¿Qué pasa ahora?
queridos colegas, que ahora está el tema de que todo lo que tiene que ver con los avances eólicos, fotovoltaicos, tratamiento de la biomasa y otros temas que tienen que ver con las energías alternativas limpias, que le llaman, están en pleno auge. De hecho, ahora hay, que no sé si habrán llegado a Cuba, hay celdas fotovoltaicas que la ponemos aquí y solo con la luz que hay aquí carga. Eso hace, si vas a Cuba vas a ver que desde antes de esta crisis todo está lleno de bicicletas y triciclos eléctricos. Y eso hace entonces que si tú tienes ahora una moto eléctrica en vez de una moto de combustible, tú puedes con una celda fotovoltaica cargar tu medio de transporte. Por lo tanto, ahora hay un cambio totalmente diferente. Y hay el cambio también de que Rusia acaba de decir de que el petróleo va para Cuba sí o sí, le gusten a los norteamericanos no, y van a ir acompañados con militares. O sea, el barco va a ir custodiado. El mundo ha cambiado. Pero Cuba la está pasando muy difícil. No obstante, las personas, tanto los privados como el propio gobierno, está adelantando y cubriendo con soluciones de energía alternativa los lugares que no se pueden quedar sin electricidad. Llámense los hospitales, o sea, eso no se está quedando sin electricidad. Esa es la situación que hay ahora. Fernando, hablaste ahorita de que Cuba ha sido resiliente en el transcurso de los años. Lo está demostrando ahora que ante una nueva crisis o agudizamiento de una crisis, porque Cuba prácticamente siempre ha estado en crisis, simplemente se ha agravado más. Y tú hablas cómo han sido creativos de seguir andando en bicicleta, usar las energías alternas para poder hacer frente a lo que es la producción de Cuba a nivel de todo, a nivel general. Pero hemos visto que prácticamente el turismo se cayó, porque al parar todas las líneas aéreas, un asunto de combustible, porque pueden ser creativos, pero el combustible para los aviones, lamentablemente hay que hacerlo. Todo eso viene a través de la materia prima del petróleo. Si no tienen eso, pues entonces se paralizan los aviones. Aunque en el caso de México, creo que nunca ha detenido los vuelos hacia Cuba, porque ellos pues proveen el combustible, tratan de que las aeronaves estén completas, repletas, hacen el vuelo a Cuba y retornan otra vez a México. En esa parte del turismo, ¿tú crees que hay alguna alternativa o el turismo prácticamente pereció ya en Cuba? No. De hecho, hay un video en las redes de un avión repleto de turistas a Cuba. No sé cómo se va a solucionar el tema por lo menos de los vuelos largos. Dicen que están cayendo aquí para reabastecerse, pero por ejemplo, líneas como Copa y otras de Sudamérica les da los tanques para ir y regresar, no tienen que abastecerse en Cuba, pero indiscutiblemente es una limitante. En el tema del turismo ante todo quiero decir una cosa, el bloqueo es un tema doméstico de los Estados Unidos. El bloqueo tiene que ver con Cuba, pero realmente, a mi entender, lo que ha pasado con el bloqueo durante muchos años es que hay un grupo en Florida, con ramificación en otros poderes de los Estados Unidos, que han hecho de eso un negocio. El anticastrismo es un negocio, el ataque a Cuba es un negocio. Yo me quedé asombrado de haber estado en Miami, en plena campaña, en la campaña anterior, y ver los anuncios publicitarios, y de pronto yo veo a Raúl Castro y digo, pero... ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver? Y es por el discurso del anticastrismo, que ahora sí vamos a acabar y vamos a llevar la libertad a Cuba y todas estas cosas. ¿Qué pasa con eso? Hay un dinero, mientras Estados Unidos siga destinando dinero a cambio de régimen en Cuba, va a pasar de que ese dinero casi todo se quede en Miami. En esos grupos que se hacen llamar luchadores de la libertad, incluso hay influencers que se han comprado fincas enteras. Y tú dices, ¿y el tema de ellos cuál es? Hablar de Cuba. Sí, pero yo no voy a mencionar el nombre de esos.
pero se han hecho millonarios y ellos hablan todo el tiempo es Cuba, 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 Cuba. Hay un capítulo interesantísimo para que entendamos y aparte eso es solo en Miami, ¿eh? Tú sales y tú subes un poco y vas para Miramar o vas para Curtis Bay abajo y ya nadie habla de eso. O sea, ese es en el minimundo de Miami, que tienen mucho poder y todo está cambiando, hasta en eso está cambiando. Pero esto es un tema de un grupo que ha vivido del cuento, literalmente. Yo creo que ese grupo se extiende más allá, Fernando, porque no sé si tú te recuerdas que el presidente Barack Obama quiso hacer un acercamiento con Cuba, incluso creo que por 2 ocasiones visitó Cuba. Y yo pensé que en ese momento pues se iba a romper ese bloqueo, se iba a lograr un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba, pero parece que el establishment, ese equipo poderoso, ese sistema, pues no permitió que ese acercamiento se diera. Tú hablas de esos cubanos radicales en Miami y tal vez en otras ciudades de Estados Unidos que pues han hecho su agosto viviendo de esa, supuestamente de esa lucha, de una lucha que al final le genera beneficios a ellos. ¿Tú crees que ese establishment, ese poder de Estados Unidos detrás del trono va a seguir igual influyendo para que nunca se dé un acercamiento? Hay varios grupos detrás del trono. O sea, el poder en los Estados Unidos primero es una democracia secuestrada, y en esto seguro Junior está de acuerdo conmigo. Es una democracia que está secuestrada por el sionismo. O sea, quien manda en la democracia norteamericana son los lobbies israelitas, los lobbies sionistas. Y ahí entonces hay varios grupos de poder. Por ejemplo, detrás de Trump no está la gente de Marco Rubio. Son un grupo de poder aparte. Los objetivos de Trump no son los objetivos de Marco Rubio. Y hay otros polos de poder. Ahí vamos a ver cómo funciona. Porque lo que Trump tiene una forma de alardear poder y al final negociar. Y cada día se está cocinando que lo que quiere Trump es sacar a todo latino de Florida. Trump no quiere ningún latino en Florida. Y quiere quitarse de encima por lo menos los cubanos que entraron en la última oleada. Dime, Junior. Fernando, antes de que continuemos el caso ya de la geopolítica internacional, concretamente el comportamiento, las actitudes del señor Donald Trump, que ahorita veremos más o menos su característica. A mí me gustaría que tú nos ayudes a entender el tema de la democracia con relación, digamos, a Cuba y su democracia. Porque te guste menos, te guste más, hay países que tienen su democracia. Y la democracia no necesariamente implica un multipartidismo, no necesariamente implica la hegemonía de 2 partidos. Puede haber una democracia con un único partido. Escúchame, Junior, Sí. yo sé que se va a extender la respuesta, Fernando, y prefiero irme a una pausa. Y es caliente. Sí, prefiero irme a una pausa para dejar pues esa respuesta tuya bien contundente, caliente, picante, para después de estos cortes comerciales. Señores, conversamos con Fernando Buitrago, ingeniero, productor de televisión, periodista, analista. Interesante este conversatorio con él. Vamos a la pausa y volvemos en breve. De regreso con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con Fernando Buitrago. Le dejamos una pregunta en el aire vinculada a la democracia, al partido único, al multipartidismo o sencillamente a los 2 partidos hegemónicos. ¿Cómo funciona la democracia cubana? Bueno, primero que todo está cuestionado porque el 30% de los países del mundo todavía tienen dinastías, para empezar. La democracia es el poder del pueblo. En ese término, poder del pueblo, no hay en ningún lugar que diga ni que tiene que ser parlamentaria, ni que tiene que ser monárquica, presidencialista, multipartidista o unipartidista, sino que los pueblos deben tener
la forma de ser poder de alguna manera. Ahora viene la disyuntiva porque un país donde el término de libertad importa poco, que es China, ha tenido un despegue que hay varias ciudades chinas que simplemente cogen a Nueva York y la estrujan en desarrollo, en oportunidades, en un montón de cosas. China está demostrando con partido único que no es el sistema de partido único lo que puede estar en cuestionamiento y mucho menos el multipartidismo. Hablábamos antes aquí que con Obama parecía que todo se iba a resolver con Cuba, sin embargo, inmediatamente entra Trump y lo vira para atrás. Y ese es uno de los problemas que tienen los sistemas democráticos, que no hay una línea de planificación a largo plazo. ¿Eso es un proyecto de nación? No, no son proyectos de nación, son cada cuatro. No, me refiero a lo otro. Lo otro sí, o sea, los chinos planificaron con las economías planificadas, dijeron, es hacia allá que vamos. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Paso 1, paso 2, paso 3. Todo el que ha trabajado en proyectos sabe que después de los pasos tú reajustas el plan con el real y vuelves y vuelves. De hecho, los chinos tienen algo asombroso, entre tantas cosas que tienen asombrosas. Y es que ellos, por ejemplo, un complejo habitacional de nuevo tipo, un proyecto de nuevo, primero ponen a competir a empresas a ver cuál proyecto es mejor y después entonces toman un plan piloto. Y se lo gastan en un plan piloto. Si ese plan piloto vale, hay gente que dice que China es capitalista. No, no, no. Si te lees la constitución china, eso es partido único, no hay muchas libertades individuales, sino se piensa en el colectivo. Entonces la pregunta es, si democracia quiere decir poder del pueblo y un país, aunque tenga un poder centralizado, tiene como concepción en la constitución de las mayorías, de que no sea el poder oligárquico o empresarial hegemónico quien mande, entonces ¿qué cosa es el poder del pueblo? Pero hay una cosa esencial a la democracia antes que tú sigas, el bienestar de la gente. Claro, es el bienestar de la gente. Entonces en Cuba, guste o no, en los 70 hubo un proceso revolucionario que hay que entenderlo de más de una década y media más o menos. Pero en los 70 se somete ya a lo que son cuando aquello recuerdo que se llamaba poder local. Yo era niño cuando aquello. Pero ya en mi adolescencia se instaura en Cuba lo que es el sistema de poder popular. El poder popular permite que un limpiacalle sea diputado. Silvio Rodríguez, cantautor, fue diputado sin gastar un chele. Y entonces, a grandes rasgos, ¿Tiene que ser miembro del partido? No, para nada, por favor. De hecho, el gran historiador de la ciudad, muy conocido de Cuba, era católico, no era militante del partido ni nada. Yo creo que más de la mitad del Congreso cubano no son militantes del partido, porque la militancia del partido en Cuba, del Partido Comunista, tú te la tienes que ganar por mérito. Y para que te acepten como militante comunista es muy difícil, pero no para ser diputado. Para ser diputado, en las elecciones lo que se pide es tu aporte social y ético. Y hay una cosa curiosa, es un régimen parlamentario. O sea, tú no eliges al presidente. Tú eliges, como en España, siempre hago la comparación con España, tú eliges curules en un parlamento. Y el parlamento es el que elige al ejecutivo igual que es en España. Por eso en España no se llama presidente, se llama ¿cómo se llama? Jefe de gobierno. Jefe de gobierno. Jefe de gobierno, porque tú, y por eso el PP gana más curules, pero no logra formar gobierno y el PSOE hasta ahora le ha ganado. En Cuba hay un sistema parecido, solo que no es multipartidista, sino que... Ni multicámara. Ni multicámara. Por diferentes lugares se llega a la curul y entonces se elige al Ejecutivo. En este caso Díaz-Canel, que fuera elegido, yo en ese momento creí que iba a ser Laje o Roque, pero los dos estaban vendidos a los poderes extranjeros. Y bueno, sale Díaz-Canel, que ha demostrado ser un gran dirigente, que arriba de eso es el presidente de los consejos de Estado de Ministros. O sea, quien gobierna en Cuba es un consejo, no es un presidente. Quien emite los decretos no es un presidente, es un consejo. Por lo tanto, hay que ver si un presidencialismo donde haya una persona que decreta ministro, decreta todo, es más democrático que un consejo.
Entonces, ahora el mundo, hay un dato que quiero decir curioso. En las democracias que tenemos de este lado, se compite por el poder. En Cuba el objetivo no es competir por el poder, sino la representación. Por eso, a la hora de las elecciones, hay una casilla que dice votar por todos. Porque el objetivo del sistema no es que se excluya a uno de los aspirantes a diputados, a los candidatos a diputados, sino que también estén incluidos. Son cosas curiosas, es el sistema, se aprobó en plebiscito, que es algo que a los contrarios al sistema de Cuba o a los que intentan decir que no existe democracia en Cuba, lo ignoran. Ese sistema se aprobó en plebiscito y fue un 97%. Nada. Y las dos modificaciones constitucionales que se han hecho en Cuba se han aprobado por plebiscito. O sea, en Cuba se consulta a la población en plebiscito. Cuando se hace un plebiscito, Fernando, el gobierno del Estado tiene forma de identificar a cada uno de sus ciudadanos que votaron. Sí, Tipo, no, me refiero a la preferencia del voto. ¿Se puede identificar por el gobierno, por el Estado? ¿O simplemente ese ciudadano vota? Por ejemplo, tú y yo vamos y votamos. No saben por quién he votado, si votamos en contra del plebiscito o a favor del plebiscito. No, es secreto y es secreto totalmente. La votación más pequeña que ha habido, que creo que fue del 87% a favor del sí, fue con el Código Nuevo de Familia, donde se tipificaron 8 tipos de familia, incluso la familia igualitaria, pero también la viejita, la abuela que se queda con el nieto, 8 tipificaciones de familia. Eso se aprobó, pero sí, el voto es secreto y directo, como en todas las votaciones, claro que sí. Fernando, en tu anterior comparecencia, tenías duda de lo que Trump pudiera hacer en Venezuela. De hecho, en algún momento, ¿dónde están? Sí. Pero la pregunta, ¿te sorprendió el secuestro del presidente Maduro? Sí, me sorprendió. Creo que fue una satisfacción, fue una muestra de poder para conseguir después otras cosas, sacrificando sus muertos, porque nadie se puede creer eso de que se entró sin tirar un tiro. Hay ya noticias de que los que se resistieron ocasionaron varios muertos al Delta Force. A mí me sorprendió. Siempre pensé, posiblemente sobrevaloré hasta ese momento a Donald Trump. No lo creí capaz de tanto ego, porque al final no resolvió nada. Al contrario, se buscó un problema. Porque ahora un presidente prisionero que pueda ser excarcelado porque ellos mismos no pueden cometer perjurio en un juicio, de pronto el cartel de los soles no existe, él no era capo di capi, o sea, creo que fue una muestra de poder abusiva y sí me sorprendió. A partir de ahí tuve que reconocer haberme equivocado. Pensé que Trump era más inteligente, realmente. Es descabellado pensar que esa acción de intervención militar, de bombardeo de varias ciudades, claro, del secuestro de un presidente en ejercicio, obedeció más al ego de Donald Trump, al ego de Marco Rubio, ante un presidente desafiante que no mostró ni un grado de sumisión, al punto que en los días en que se despliega la mayor fuerza militar en el Caribe, en toda la historia, este señor andaba haciendo un podcast en su carro con invitados extranjeros. ¿Hasta dónde eso influyó en el ego de esos dos personajes? Y además la campaña que se montó diciendo de que Maduro estaba negociando su salida. Sí. Y es que no... Comenzamos esta participación con el hegemón. El hegemón no soporta que tú lo desafíes. Y queriendo dar una muestra de poder, posiblemente calculando, y creo que ha sido, lo hemos comentado tú y yo varias veces, el mal cálculo de entender quién es Maduro. Maduro es un líder popular con un arrastre increíble. Entonces,
hasta el mundo se ha asombrado de lo líder que era Maduro. Y yo sí creo que ha sido el ego. Ha sido el ego y ha sido, mira, fuimos capaces de hacer esto. Todos o se pliegan, o de hecho, tú te acuerdas que al otro día amenazaron a Claudia Sheinbaum, amenazaron a Petro, amenazaron a Lula, amenazaron a todo el mundo. O sea, lo mismo que le hicimos a Venezuela se lo podemos hacer a ustedes. ¿Podía retirar Donald Trump las tropas sin hacer nada? Sí, porque desde el punto de vista mediático tú te puedes inventar una justificación, como mismo ahora están diciendo que el petróleo lo está dominando Estados Unidos, y es mentira. O sea, el petróleo en Venezuela, quien lo maneja es el chavismo, que está aprobando leyes precisamente para, en base a esas leyes, hacer los nuevos sistemas. Entonces, o sea, la nueva... Y China se está llevando el petróleo como mismo se lo llevaba antes. Y tú puedes construir una narrativa, como mismo construiste la de las armas de destrucción masiva o el cartel de los soles. Tú puedes perfectamente construir una narrativa, inundas las redes de esa narrativa y haber hecho una retirada estratégica, diciendo de que había llegado a ciertos determinados acuerdos, que Maduro estaba dispuesto a sentarse, como mismo están haciendo ahora en Cuba. Ahora dicen que están pactando con los cubanos. Y nada menos que con un nieto de Raúl. Y nada menos, sí, todas estas inventos, un tipo que le llaman el cangrejo, o sea. Fernando, a mí me quedó claro una cosa en todo esto. Fue reiterativo. Primero, en que la oposición no ganó las elecciones. Claro, no la ganó. Segundo, que definitivamente el chavismo es una fuerza político, social y militar. Sí, es un control total. El otro día, por ejemplo, por cierto, me enteré de que en Nicaragua casi ya hay partido único también, porque Ortega aprovechó el intento de golpe de Estado contra él y asumió, y es el sandinismo quien manda. Ahora mismo se dio lo que hablamos aquí antes de los sucesos, de que Maduro fue siempre el que ganó las elecciones y que María Corina había ganado solo en las redes. De pronto salen los jerarcas de Estados Unidos diciendo que María Corina no tiene ningún apoyo, al mundo tú no lo ves en ningún lado influyendo, y el chavismo lo ve fuerte. Entonces, hasta esa narrativa de que Maduro había perdido las elecciones se cayó con la agresión. Fernando, gracias de verdad por estar con nosotros, traernos esas informaciones frescas, sobre todo de lo que está pasando en Cuba, la realidad de Cuba, lo que nos llega en las redes sociales, lo que nos llega a través de los periódicos, es que Cuba se le está llevando el carajo. Se le está llevando el carajo, pero no hasta el término que supuestamente se está refleja. pasando mucho trabajo, pero en TikTok tú ves gente transmitiendo live desde el interior de Cuba. O sea, hay una manipulación de la información. Sí, hay una manipulación. indiscutible. No es la realidad de que Cuba está pasando trabajo, pero no hasta el término como se lo está pintando mucha gente. Esa es la realidad, ¿verdad? Sí, esa es la realidad, y Cuba no se arrodilla. O sea, el que crea que el colapso de la revolución cubana y que ahora sí, que libertad, que cambio, el que crea eso está equivocado. Y me equivoqué con la valoración y el atrevimiento de Trump, pero en lo otro... Es normal. Pero en lo otro no creo yo que me equivoqué. Es Conozco normal. a Cuba Tú no tienes una varita mágica, ni una bolita, ni una bola varita tampoco. mágica. Es normal. ¿Sí? Un analista que tú estás haciendo. Pero me molestó equivocarme. Bueno, señores, vamos a despedir a Fernando Buitrago, periodista, analista, ingeniero en informática, por haber estado con nosotros. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.